Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Romano, socio de APRESID, productor agropecuario de la zona de Alberti y Chivilcoy. Y les voy a hablar un poco del manejo de cultivos de servicio, como dice acá, siembras aéreas, siembras en verde, nutrición y demás. Bueno, hablándoles un poco de APRESID, la misión de APRESID es la de impulsar sistemas sustentables de producción de alimentos, fibra y energía a través de la innovación, la ciencia y la gestión del conocimiento en red. Se creó hace 30 años a través de la articulación pública-privada entre productores y técnicos del INTA y de facultades. Y hoy somos casi 2.000 socios y bueno, cumplimos 30 años y seguimos evolucionando. El sistema de siembra directa en sus principios se basaba en las buenas prácticas, que eran la no remoción del suelo, la rotación de cultivos con diversidad e intensidad, el manejo responsable de productos fitosanitarios, el manejo integrado de plagas, la nutrición balanceada del suelo y los cultivos y la gestión ganadera. Y con todo esto se lograba reducir la erosión en un 90%, reducir el consumo de combustible fósil en un 70% y el consumo de agua en un 60%, y con todo esto aumentar los rendimientos y la eficiencia del uso de agua. Y ahora estamos evolucionando hacia una agricultura siempre verde, tratando de pasar a un círculo virtuoso donde se haga una acumulación constante de carbono, con mayor actividad biológica, mayor fotosíntesis, mayor acumulación de carbono y, como decía Gervasio, prestar servicios ecosistémicos al suelo y a los cultivos, con el control de malezas, el aporte de nutrientes, mayor aporte de carbono, control de la erosión, gestión del agua y mayor biodiversidad. Bueno, la historia de esto parte del sistema de siembra directa en campos de terceros, con buenas prácticas, con nutrición balanceada, o sea, reposición de nutrientes, y desde hace 12 años se empezaron a incluir dobles cultivos de cosecha al principio y los cultivos de servicio. O sea, pasamos de una rotación de 1,5 de intensidad a 2,2. Pero ¿qué pasaba con cultivos de cosecha? Al principio rendía muy bien, tanto la cebada, que se incluyó antes del maíz, como el maíz, pero empezaban por la alta relación carbono-nitrógeno de los rastrojos. Esos rastrojos no se descomponían y empezaban a disminuir los rendimientos de los cultivos subsiguientes, del trigo y de la soja, y los subsiguientes del trigo y de la soja, que eran cebada y maíz. En cambio, cuando se sembraba vicia antes de los maíces tardíos, la ecuación era diferente. La relación carbono-nitrógeno de la vicia o vicia con centeno era menor, entonces aumentaba el rendimiento del maíz y aumentaba el rendimiento de los cultivos subsiguientes, tanto de trigo como de soja. Entonces, con la implementación de estos cultivos de servicio, vicia y vicia con centeno, se disminuía la aplicación de productos fitosanitarios, la aplicación de nitrógeno entre 60 y 90 kilos por hectárea en el cultivo de maíz y entre 30 y 40 en el cultivo de trigo subsiguiente, y se aumentaba la eficiencia del uso de agua. Entonces tratamos de traspolar esto a los maíces tempranos también, para ver si todo esto que pasaba, todos estos beneficios podían suceder ahí también. Y empezamos a probar en el año 2014 y empezamos a tener respuestas positivas también. Empezamos a medir también el EIQ, el cociente de impacto ambiental, y disminuía, como se ve acá, entre un 30 a un 60% con los cultivos de servicio, tanto los maíces tempranos como los maíces tardíos. O sea, aumentaba la sustentabilidad del sistema. Además, lo que veíamos que cuando le aplicábamos más diversidad, más complejo lo hacíamos al cultivo de servicio, más rendía el maíz subsiguiente, el maíz temprano. ¿Y por qué
tratábamos de hacerlo más complejo, porque como decían Gervasio, al hacerlo más complejo, cada familia de cultivos aportaba lo mejor de sí, ¿no? Las crucíferas nos ayudaban a reducir la densificación que producíamos con las maquinarias. Las gramíneas aportaban carbono y las leguminosas aportaban nitrógeno. Y a su vez, también en el camino de la sustentabilidad veíamos que nos ayudaban a tener un balance positivo de carbono en el suelo, entre el cultivo de servicio y el cultivo de maíz. Ya al otro año el cultivo de trigo y de soja era positivo, entonces teníamos un crecimiento constante del carbono y de la materia orgánica en el suelo. Y para acortar el tiempo que el suelo estaba sin vida y para tratar de mantenerlo vivo durante todo el año, empezamos a implementar y a probar con las siembras aéreas. Esta es del año pasado, se sembró el 9 de abril recién porque había venido un fin de cosecha fina muy húmedo, entonces se retrasó la cosecha, se terminó de sembrar en enero, de cosechar en enero y de sembrar en enero la soja de segunda, y por eso se sembró esto el 9 de abril. Como ven, esta foto del 17 de mayo, ya estaba, antes de cosechar la soja de segunda, ya estaba bien implantada la vicia. Hasta el 30 de junio que ya había cubierto, perdón. Y esto es una perlita de un lote que les voy a mostrar más adelante, donde había en parte incidencia del horizonte B2T textural y en parte no. Como ven, acá donde hay incidencia, con medición ya al final del ciclo había un 20% menos de producción. Acá había 6 contra 7,5 toneladas de materia seca por hectárea. Y esta foto es de antes de ayer. Acá cayó una helada el 23 de diciembre. Estas son las zonas con B2T y estas son las zonas sin B2T. Como ven, el índice verde en esta parte es normal y acá hay pérdidas importantes. Tenemos que tener cuidado con el apilamiento. Este es un lote donde no tenía piloto automático, sí corte por sección y banderillero. Y acá hubo acumulación de ALS y PPO, y miren la diferencia de crecimiento de la vicia. Acá hubo un 20% menos de producción a la siembra del maíz que acá. Esto es vicia con centeno, antes de rolarla. Vicia, centeno, nabo, forrajero y vicia. Acá estamos rolando con el rolo faca. Esta es siembra de maíz ya nacido sobre el rolado. Y acá volviendo otra vez a tratar de mantener el suelo siempre cubierto con cultivos vivos. Empezamos hace 4 años a probar con siembra de maíz sobre cultivo vivo de servicio. Esto es del año pasado. Servicio de vicia con trigo, 12 kilos de vicia con 15 kilos de trigo, 8 toneladas de materia seca. Como ven, la siembra perfecta. ¿Qué se logra con esto? Además, mejorar la operatividad de la sembradora. ¿Qué pasaba antes? Como en la foto esa del rolado. Nosotros rolábamos, o donde no llegábamos con el rolo, hacíamos un barbecho, pero ahí donde se secaba la vicia o toda la mezcla de los cultivos de servicio, cuando había humedad tanto a la mañana como a la tarde, la sembradora arrastraba, hacía un efecto tipo champion. Entonces las horas de
de siembra, las horas operativas de la sembradora eran muy reducidas, eran de 6 a 8 horas, no más que eso. Y como ustedes saben, eso al contratista no le gusta ni medio. Y de esta manera, sembrando de esta forma, se podría sembrar durante todo el día. ¿Por qué? Porque el cultivo, tanto la gramínea como la leguminosa como la crucífera, en este estadio están muy lábiles y muy fáciles de sembrar. A su vez, como todos estos cultivos mejoran la parte física del suelo, la sembradora actúa mucho mejor, es mucho más fácil para ella sembrar, entonces no hay ningún tipo de problema y mejora mucho la eficiencia de la misma. La calidad de la siembra, bueno, ni hablar, es espectacular. Este es un lote de maíz que se hizo sobre cultivo vivo y no se aplicó, se aplicó después en B4. Y se aplicó más o menos el 2 de noviembre, y esta foto es del 8, con ya todo, y esta foto del 29, como ven, ni un problema. Al contrario, de esa manera lo que logramos es mayor acumulación de materia seca, de materia verde, de carbono y de nitrógeno, que si la humedad del suelo nos permite y las precipitaciones subsiguientes nos permiten, nos van a llevar a ahorrar más nitrógeno y a elevar el potencial de rendimiento de ese lote. Este es un maíz sobre cultivo de servicio rolado, sin aplicación de productos fitosanitarios. Ya esto está en madurez relativa. Este es el mismo lote con aplicación de productos fitosanitarios hormonales. Como ven, no hay diferencia. Y esta es la raíz de un lote de maíz sobre un sistema de estos ya estabilizado con 12 años de historia. Esta foto es del año pasado. Como ven, no tiene ningún tipo de limitación las raíces, y estas lombrices son las que están midiendo el biospas y las que encuentran en los sistemas pristinos, o sea que indican que se va por el camino de la sustentabilidad. ¿Por qué realizar entonces estas siembras de maíz temprano sobre cultivos vivos? Para mayor aporte y mejor balance de carbono, cobertura y vida durante todo el año, mejor calidad de la cama de siembra, mayor operatividad de la sembradora, supresión de malezas y reducción de la aplicación de los productos fitosanitarios, sobre todo de los residuales, y aporte de nitrógeno biológico y reducción de la aplicación de fuentes sintéticas. Una cosa en la que yo no me explayé bien es que con estos cultivos de servicio, tanto los maíces tempranos como tardíos, con esa cantidad de materia seca acumulada, nos ayudan a dejar de utilizar los productos fitosanitarios residuales, que son los que más complican el EIQ, como las triacinas o los PPOs. O sea, solamente con el rolado o con la aplicación en estos casos de hormonales o glifosato con hormonales, se llega limpio a la cosecha. Y bueno, en este caso también tener en cuenta que para poder utilizar esto tenemos que tener humedad, ¿no? Con respecto a la nutrición, el año pasado hicimos algunos ensayos amén de la reposición de fósforo que se hace para el cultivo de maíz, que se hace si el lote está por debajo de 20 ppm, hacemos una parte con súper simple a la siembra, al boleo, y otra parte en la siembra del maíz como starter. Empezamos a probar azufre, y en los lotes donde no había problemas de fósforo usamos como fuente azufértil, sulfato de calcio, y en los lotes con problemas con bajo nivel de fósforo, superfosfato simple, con dosis de entre 20 y 30 kilos de azufre, y lo que vimos que la mayor respuesta era con 20 kilos de azufre, o sea, en tiradas enteras del lote de punta a punta, con 28% de respuesta
de diferencia de materia seca, de producción de materia seca. O sea, ¿y para qué hacíamos esto? Como dice ahí, para tratar de controlar mejor las malezas, aportar mayor nitrógeno y aportar mayor carbono al sistema. Pero cuando vamos a tratar de incorporar estos sistemas, uno de los mayores impedimentos son, además del consumo de agua, el tema de que se los toma como un costo en vez de como una inversión. Entonces, el productor tiene que tratar de hacer un cambio de paradigma dentro de su cabeza y pasarlos a tomar como una inversión con una tasa de retorno. Para eso, acá hice un paneo de los costos de la siembra, de una siembra de las más simples, que es algoleo con una fertilizadora tipo Altina, avión, que es el intermedio, o sembradora, semilla de una mezcla simple, doble o triple o más especies, aplicación de fitosanitarios y los mismos, estaríamos entre 55 y 150 dólares por hectárea. Después tenemos el ahorro en número de aplicaciones, de 1 a 3, de productos fitosanitarios, glifosato, hormonales, residuales, como atracina, PPO y ALS, nitrógeno sintético, entre 30 a 115 kilos de nitrógeno por hectárea, que es lo que tenemos medido en ese sitio. Tenemos un ahorro de entre 54 y 220 dólares por hectárea. Y a su vez, estos cultivos nos ayudan a elevar el potencial de rendimiento del maíz temprano en un 15%, del tardío en un 20%, del trigo subsiguiente en un 20% y de una soja de segunda en 8%. Entonces todo esto nos da un retorno de la inversión que en un maíz temprano puede llegar a ser entre el 10 y el 30%, en un tardío entre un 16 y un 50%, y de la rotación total, o sea, del maíz y trigo soja de segunda, de un 22 a un 60%. O sea que es una inversión que nos da más rentabilidad que cualquier inversión financiera que uno pueda hacer dentro del país o fuera del mismo. Como comentarios finales, todo esto con la presencia de cobertura viva durante todo el año viene mejorando en forma sostenible el contenido de carbono orgánico de los primeros centímetros del suelo. Hay un incremento de la actividad biológica debido a la cantidad y diversidad de raíces, mejora la estructura del suelo y consecuentemente la infiltración del agua y la conservación de la misma. Hay disminución de la aplicación de los productos fitosanitarios y fertilizantes químicos, esto con un menor impacto ambiental. Nos ayuda a controlar las malezas resistentes, disminución de la brecha productiva, como ya habíamos hablado, incrementa la rentabilidad del negocio a mediano y largo plazo, lo que nos ayuda bastante, más en esta época de vacas flacas, potenciación de los beneficios del sistema de siembra directa. Y bueno, la agricultura siempre verde es una inversión con alta tasa de retorno y creciente a través del tiempo, porque el sistema mejora y no sabemos hasta dónde llega esa mejora todavía. Nos ayuda a solucionar y a evolucionar hacia una agricultura capaz de hacer frente a los nuevos desafíos de la sustentabilidad y contribuir a la mitigación del cambio climático. Y nos ayuda también en este camino a tratar de renovar la licencia social para seguir produciendo alimentos, fibras y energía, lo que no es fácil en esta época tampoco. Y mi consejo es que sean constantes con esto, porque esto lleva tiempo y pueden tener una caída, un tropezón, pero los beneficios se van a ver a mediano y largo plazo. ¿Qué estamos probando? Bueno, esto es siembra de soja sobre cultivo vivo de servicio de trigo con vicia y a 12 toneladas de materia seca. La misma sembradora, como los cuerpos estaban a 19 centímetros, mató todo el cultivo de cobertura y no se aplicó más nada. Estas son fotos en R3, donde hay vicia guacha. Y esta es una foto en un cultivo de maíz del año pasado, con mi padre, que es mi mentor y mi maestro en este camino de la sustentabilidad y el cuidado del suelo, en un maíz tardío sin aplicación de nitrógeno sintético,
Este lote rindió 130 quintales. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Bernardo... Y una cosita más. Si después tienen tiempo, pueden entrar al link de Agricultura Siempre Verde, donde hay un video que explica muy bien cómo se relaciona todo esto. Donde está Gervasio, que es este link. Perfecto. Bueno, de parte, por lo menos de Agriconsultas, agradecerte y felicitarte por el esfuerzo que haces y, digamos, la pasión que le pones es admirable. Muchas gracias. Te felicitamos. Te hago algunas consultas que habían ingresado también para Ezequiel, que habló de costos del cultivo de cobertura. Era una de las preguntas que vos la respondiste en tu presentación, pero diste un rango. Sí. Entonces, si podrías aclarar a qué se debe ese rango o describir algunas de las dos situaciones extremas de tecnologías que componen cada rango. Claro, la más económica es sembrando bici al voleo con una altina. La bici ahorita a razón de $2 por hectárea. Entonces, en nuestra zona sembramos 18 kilos, son $36 más 17 más o menos de una altina. Ese es el costo, por eso. Ya cuando pasás a un avión, sube a 25 por hectárea, pasás a una sembradora, 35 por hectárea, el de la siembra. Cuando pasás, ya sumás el centeno, son 8 kilos de centeno, $60, $5 más. Si sumás rabanito forrajero, son $25 más. Si le sumás la fertilización más la aplicación, o sea, es súper simple, más la aplicación, ahí nos vamos a los $150 totales de la opción más cara. Si uno le da más complejidad, o sea, pone más especies de esas 3 familias, puede subir más el costo todavía. Pero bueno, yo puse 3 familias, o sea, 3 especies de las 3 familias y nada más. Está bien. ¿Y ustedes con cuál se están quedando o vos con cuál te estás quedando? Mira, estrategia? Nosotros lo que estamos usando, usamos las colas de las cosechadoras, de las gramíneas, del trigo. Entonces aprovechamos esas colas, tiramos la vicia con el avión y después se complementan entre las dos. En el caso de las siembras aéreas. En el caso de las siembras terrestres, bueno, hacemos los ensayos de la red de cultivo de servicio y después complementamos una gramínea con una leguminosa, o sea, vicia, que en ese caso van 10 kilos, 10 a 12 kilos, con centeno, que van 8 kilos, o trigo, 15 kilos, cebada, 15 kilos también. Y tratamos de usar de acuerdo con cuando sea el año, determinadas gramíneas. El año pinta muy seco, el centeno que consume menos agua, y si pinta muy húmedo, trigo que consume mucha agua junto con la vicia. Bien, bueno, muchas gracias. Otra consulta que me surge es, vos mostrabas márgenes de rentabilidad, porcentajes de rentabilidad, que eran también bastante variables. La pregunta es si esos márgenes están calculados en cuántos años. Ahí dice uno que es rotación de 2 años, pero entiendo que los demás márgenes pueden estar calculados como un promedio de varias campañas, o no lo sé. Mi pregunta es esa. En esos cálculos, sí, ¿abarcaste campañas hídricamente favorables, hídricamente desfavorables? Las hídricamente promedio, pero entraron, sí, ¿hubo sí. alguna campaña desfavorable? Porque no veo márgenes negativos, digamos, ¿no? Una de las preguntas que hay, y vos lo remarcaste en tus conclusiones, es que es excluyente tener buenas condiciones hídricas. Excluyente tener buenas condiciones hídricas para siembra en verde. Si vos cuando no tenés esas condiciones hay que cortarlo antes en forma mecánica o química. Igualmente esos cultivos te ayudan a capturar más agua. Sí. Si los manejas bien vas a tener el mismo rinde o un poquito superior a que si no los tuvieses. Bien.
En tu caso siempre fue así, digamos, siempre rinde Sí, superior, sí, independientemente del agua. Sí, sí, salvo en un ensayo que hicimos hace 2 años, que era un ensayo y ahí lo dejamos mucho tiempo para probar siembra verde sobre un cultivo de servicio para maíz tardío. Y el cultivo de maíz sobre ese ensayo fracasó, pero ya sabía que era un ensayo. Pero cortándolo en tiempo y forma, no está ese problema. Es más, el primer año que utilizamos siembra de maíz verde fue un año Niña, y sobre maíz temprano, en un solo lote en Chivilcoy, y había otros lotes que no tenían este sistema y vendieron exactamente lo mismo. 100 quintales todos. O sea que evidentemente si está bien manejado, no pasa nada. Si está mal manejado te va a consumir agua de más y ahí no te va a dejar beneficio para ese cultivo, sino para los subsiguientes. Porque eso va a quedar en el suelo. Sí, está claro eso. Bueno, Bernardo, no sé si hay alguna consulta más de acá. Betina, te paso el... ¿La emergencia del maíz es uniforme, es pareja? Sí, sí, el tema ahí es regular la sembradora en forma, o sea, sembrar bien profundo, porque queda mucha cobertura. Entonces hay que sembrar por ahí un poco más despacio y la sembradora regularla lo más profunda posible. Además la temperatura del suelo también a más profundidad es más estable y nos ayuda también a ejercer de forma mucho más uniforme, sin desuniformidad temporal. Bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, gracias.